Siendo una legislatura peculiar, por lo menos en el Parlamento de Canarias, para el Centro Canario Nacionalista, el ambiente en el grupo de gobierno formado por Coalición Canaria, PNC y CSN parece que no es bueno. Desde que el grupo de Ignacio González apoyara en los comicios del 20N al Partido Popular, en lugar de sumarse a la plataforma formada por Coalición Canaria y Nueva Canarias. Pero la salida de CSN del grupo podría implicar una crisis en el gobierno de Paulino Rivero y a lo mejor tal vez en otras instituciones. Al margen de esto, el 9º Congreso del Centro Canario Nacionalista ha reelegido por aclamación a Ignacio González como presidente de esta formación. Y se encuentra además con nosotros esta mañana el presidente del CSN, Ignacio González. ¿Qué tal, señor González? Buenos días. Muy buenos días. Y quiero aclarar antes que nada, Roberto, que el CSN no piensa irse a ninguna parte. Por lo tanto, vamos a descartar ninguna crisis en el gobierno de Canarias, que es la que le faltaba a Canarias en este momento. El CSN asegura el apoyo al gobierno de Canarias. Sí, pero por parte a lo mejor de Coalición Canaria no existe ese convencimiento. ¿Sabe usted que en algunos momentos incluso se ha hablado de la expulsión por ese acuerdo con el Partido Popular? A pesar de lo que he leído en algún medio de comunicación, le aseguro que ni por parte de Coalición Canaria ni por parte del CSN estamos pensando en que hay que desestabilizar en este momento al gobierno de Canarias, sino todo lo contrario, respaldarlo para que nos saque cuanto antes de la crisis. ¿No cree usted que dentro de Coalición Canaria pudo percibirse como una traición el hecho de que usted acudiese a las urnas el 20 de noviembre con el Partido Popular? Exactamente lo mismo que desde el CSN, cuando Coalición Canaria unilateralmente pactó con Nueva Canarias para concurrir a unas elecciones que iba a ganar el Partido Popular. Lo que hizo el CSN fue advertir de que iba a ganar el Partido Popular, que había que negociar antes, ese era el momento, antes de que ganara, y además con mayoría absoluta. Se lo propusimos a nuestros compañeros, ellos decidieron libremente, creo que equivocadamente, como se ha demostrado después con los resultados, pactar con Nueva Canarias para concurrir a esas elecciones juntos, y el CSN descartó ese acuerdo, pactó con el Partido Popular, y los resultados de ese pacto fueron espectaculares en Canarias: 9 de 15 diputados, 7 de 9 senadores, 2 de las cuales son senadoras en este momento del CSN. Nosotros acertamos, teníamos razón. No nos alegramos de que se hayan equivocado nuestros compañeros, pero no nos podemos enfadar por ello, ni ellos tampoco con nosotros. Son dos partidos absolutamente independientes que pactaron. Y hemos mantenido y mantendremos durante todo este mandato, la legislatura, un acuerdo para las elecciones autonómicas, pero no teníamos un acuerdo para toda la vida, para todas las elecciones, y esta vez yo creo que teníamos que haber coincidido y teníamos que, al igual que en otras comunidades autónomas, que los nacionalistas fueron juntos con el Partido Popular y les fue bien, como Navarra o como Aragón, aquí teníamos que haber hecho lo mismo todos, no solo nosotros. Exactamente, entre los objetivos de su formación, por lo menos anteriores a este Congreso, estaba la unión de todos los nacionalistas. ¿No es más coherente la unión con Coalición Canaria, con Nueva Canarias, que con el Partido Popular, según ese objetivo? Porque en el Congreso hicimos una autocrítica, que es lo que hacen los partidos en los congresos, y reconocimos que nos habíamos equivocado, todos, pero nosotros nos corresponde hacer la autocrítica en nuestra propia casa. No pretendemos refundar el nacionalismo canario ni meternos en la casa de los demás, pero en la nuestra hicimos una autocrítica muy profunda, y el Congreso fue menos de un mes después de las elecciones. Fuimos el primer gran partido de Canarias que celebra su Congreso, y ahí determinamos que el error, la debilidad del nacionalismo canario venía debida al debilitamiento de las identidades ideológicas de cada uno de los partidos, porque al final la suma restó. Fíjense que Coalición Canaria pacta con Nueva Canarias y pierde 50.000 votos en Tenerife, un diputado, y no salió senador el propio presidente del Cabildo. Lo que quiere decir que cuando se suman cosas tan diferentes y se le ofrece un mismo proyecto político a un elector que no puede desdoblarse y votar a la vez a la derecha y a la izquierda, al final huye y se refugia en otros partidos políticos más afines con su ideología. Por eso ya no hablaremos más de unidad nacionalista de todos los partidos nacionalistas, porque no nos parecemos en nada el CSN y Nueva Canarias, tampoco se parecen en nada Coalición Canaria y Nueva Canarias. Ellos tendrán que determinarlo en su Congreso. Nosotros vamos a hablar a partir de ahora de convergencia nacionalista entre partidos nacionalistas afines, en el caso nuestro, de centro. ¿No le produce una cierta esquizofrenia a su partido el hecho de tener que apoyar a una formación en el Parlamento de Canarias y a otra en cuanto a política nacional, que entiendo que es como ustedes llevan a cabo ese apoyo al Partido Popular tras estas elecciones? Y en los 88 municipios de Canarias, por las mayorías y porque no todos los partidos están en la misma proporción, hay diferentes pactos. Nosotros gobernamos aquí en algún municipio, como en Arico, con el Partido Socialista también.
y por lo tanto también el Partido Socialista gobierna con el CSN, porque el pacto es cosa de dos. Si nosotros gobernamos a nivel nacional con el Partido Popular, quiere decir que el Partido Popular también nos eligió como socio y le fue muy bien en Canarias, ya le digo, los mejores resultados de toda España. Y cuando decimos que pactamos con Coalición Canaria y con el PNC en las elecciones autonómicas, quiere decir que también Coalición Canaria y el PNC nos llamaron para realizar ese pacto. El pacto es cosa de dos y le aseguro que lo coherente, por el bien de Canarias, es que los partidos de gobierno tengan también presencia e influencia en el partido que gobierna en Madrid. Pero sabe usted que hay un descreimiento en general con la política que se ha visto plasmada en este último año en muchas manifestaciones. A lo mejor este tipo de situaciones en que los ciudadanos o por ejemplo los que forman parte de su partido, que antes se veían nacionalistas, ahora se ven cercanos al Partido Popular, esto puede llevar a una confusión dentro incluso de las filas de su propio partido. No, todo lo contrario. Hasta Román ha dicho hace unos días que ahora toca acercarse al Partido Popular. Nosotros ya nos hemos acercado, pero cuando tocaba, que era antes de las elecciones, porque ahora ya no lo necesitan para nada, y menos a un diputado solo, que es lo que ofrece Nueva Canaria. Así que las negociaciones para un político son vitales, y un político tiene que ser un buen negociador. Y repito, a los canarios lo que nos interesa a todos es que los partidos de aquí, los partidos nacionalistas, tengan influencia real en Madrid. Y mire, la presencia ahora del CSN en Madrid, el partido con mayor representación en las Cortes, con 2 senadoras, una por Tenerife, Luz Marina Socas, y otra por Gran Canaria, María del Carmen Suárez, es muy importante. Y sobre todo el pacto que firmamos, ¿sabe con quién? Con quien ahora es el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Fue quien firmó el pacto conmigo, con el CSN, yo en nombre del CSN, y por lo tanto ese documento donde se recogen los aspectos fundamentales para salir de la crisis en Canarias, como es el REF y la inversión media del Estado en Canarias, como la reforma del Estatuto y la asunción de competencias nuevas, la definición de nuestro territorio para que los recursos naturales que hay en él, y estamos hablando de palabras mayores, de petróleo y gas natural, por ejemplo, sean nuestros, y estamos hablando también del mantenimiento de las ayudas europeas en Canarias. Todas esas cosas y muchas más las firmó el hoy ministro, y por lo tanto eleva ese pacto a un pacto de Estado. Así que es muy importante lo que ha logrado el CSN, y es muy importante la fuerza que en este momento tiene el CSN en el gobierno de España. Uno de sus caballos de batalla, el que han convertido ustedes también ya en las últimas elecciones, era precisamente el gas y el petróleo. ¿Usted cree que hay que invertir ahí, que Canarias tiene que significarse en ese punto? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, y estoy seguro que la inmensa mayoría de los canarios lo piensan también. Lo que no se puede hacer es condenar a nuestra gente a vivir como pobres, en paro, emigrando, cuando somos inmensamente ricos, porque debajo de nuestro suelo resulta que tenemos una gran bolsa de petróleo y gas natural. Tanto es así que ya nuestros vecinos, Marruecos, están otorgando concesiones a empresas multinacionales para la explotación de ese petróleo, del que se beneficiarán ellos y no nosotros y nuestra gente. Y esta cuestión, si se sigue debatiendo de esta manera con demagogia por parte de algunos políticos que no tienen ni la consideración, para mí, de políticos, sino de demagogos, porque están perjudicando a su propia gente, lo que tiene que hacerse es preguntársele a la gente en una consulta popular, en un referéndum, para que la gente decida si queremos seguir viviendo como pobres o utilizamos los recursos naturales, también el petróleo, arreglamos ya eso del paro y salimos de la crisis en Canarias, porque es la única manera y es el único sector que puede sustituir al empleo que se perdió en la construcción, que no volverá nunca a contratar a los más de 100.000 personas que fueron directamente al paro de ese subsector económico, industrial también, como es la construcción. Así que un sector industrial por otro sector industrial, en este caso con altos niveles de estabilidad laboral, con grandes inversiones, etcétera, que abarataría también en Canarias el coste de la energía, la dependencia, reduciría la dependencia exterior, etcétera. Solo son ventajas. Y después, para aquellos que dicen que si puede estropear el turismo en la isla de Fuerteventura o Lanzarote, que viajen, que vayan a países como Noruega. En Noruega se explota el petróleo y el gas natural, y además es uno de los países que año tras año figura en los primeros lugares del ranking de países cuidadosos con el medio ambiente, lo que quiere decir que se puede ser un país
cuidadoso con su medio ambiente y por lo tanto no afectar al turismo y ser un país que explota racionalmente sus recursos naturales en beneficio de su gente, que es lo que tiene que hacer un político. Dice usted que los acuerdos que alcanzó con el Partido Popular adquieren rango de Estado porque ahora con quien lo firmó es ministro, pero en ese momento José Manuel Soria ni siquiera sabía que iba a ser ministro. ¿Hay alguna cláusula en la que él diga, bueno, si yo llego a ministro, mantendré este compromiso? Yo estoy seguro, Roberto, que en este momento José Manuel Soria estará ejerciendo ya de ministro canario. Fíjese que la primera visita que va a hacer ya como ministro va a ser a Canarias y se reunirá, ya lo ha anunciado, con el presidente de la comunidad autónoma. Lo que quiere decir que será no el primer ministro canario, porque ha habido otros, pero estoy convencido que como es el primer ministro que desempeña la responsabilidad más importante para Canarias, que es el turismo, que es de lo que vivimos en este momento, le aseguro que va a ser muy bueno para Canarias que primero sea él el ministro, que conoce perfectamente la economía de nuestro archipiélago porque fue vicepresidente del gobierno hace poco y además consejero de Economía y Hacienda, y porque además fue él mismo el que firmó con el CCN estos compromisos que ahora en parte, en algunas cuestiones, le corresponderá a él mismo ejecutar, desarrollar directamente, y por eso digo que este acuerdo ahora adquiere una dimensión aún mayor que cuando se firmó. Una última pregunta, señor González. Estará conmigo en que usted tiene que mantener, o su partido tiene que mantener un cierto equilibrio en la situación en que se encuentra, por ser socio en un ámbito con Coalición Canaria, ser socio en otro con el Partido Popular, pero si tuviesen que tomar una decisión en una cuestión en la que ese equilibrio fuese imposible, ¿por cuál se decantarían? ¿Por la opción de coalición, por la opción de Partido Popular? Le decía antes, Roberto, que nosotros mantenemos un pacto de gobierno, estamos gobernando y además compartiendo la alcaldía, la mitad de mandato cada partido con el Partido Socialista en Arico. ¿Usted cree que cuando votamos en Arico junto al PSOE se resiente el pacto del Gobierno de Canarias? Pues tampoco se va a resentir ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Canarias, sino todo lo contrario. Los diputados regionales del CCN que apoyaron la investidura del candidato de la Coalición Canaria, PNC y CCN en las últimas elecciones autonómicas seguirán apoyando al Gobierno de Canarias. No cabe la menor duda. Y a nivel del Estado, las senadoras del CCN, por ejemplo, seguirán apoyando al Gobierno de España en el que participamos en una coalición aquí en Canarias, al del Partido Popular. Por lo tanto, no cabe ninguna contradicción, porque allí gobierna el Partido Popular y nosotros lo apoyamos y nos mojamos en Canarias, y aquí gobierna esa coalición, Coalición Canaria PNC, y nosotros, el CCN, junto con el PSOE. Y seguiremos apoyando ese gobierno. Señor González, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días.